Un sector, una voz. El podcast de la distribución profesional de materiales, fontanería y climatización. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del videopodcast Un sector, una voz, el podcast de la distribución profesional de cerámica, material de construcción, fontanería y climatización, y de donde, como siempre, pues tratamos de poner aspectos de actualidad del sector y transmitir buenos hábitos, soluciones a problemas, etcétera. Y también hoy es la primera vez que vamos a traer a un invitado que ya no forma parte de la distribución directamente, indirectamente sí. Ahora mi compañera Rocío, como siempre, nos lo presentará. Es la primera vez que tenemos a un proveedor entre nosotros. Pero antes de desvelar la carta, una pequeña introducción. En el año 65 la música, digamos que rompió la música popular, ¿no? Con la publicación por parte de los Beatles del single Help, pues dio origen a todo lo que fue el movimiento pop rock. También en esa época Stanley Kubrick filmaba 2001 en la Odisea del Espacio, y más proyección, si acaso, y desde luego le ha hecho la vida más fácil a mucha gente en Alicante, de origen almeriense. Dos fontaneros desarrollaron un sistema que era para eliminar el plomo y el metal de las canalizaciones de los desagües y transformarlo en plástico, lo cual a pocos años se convirtió en un estándar ya a nivel mundial de innovación española, que acaba de cumplir 60 años, este año está cumpliendo los 60 años, y en fin, ya pocas cosas más puedo decir. Ya, Rocío, tú preséntanos al invitado. Para analizar estos retos y vislumbrar el futuro, ¿no?, del sector de la fontanería después de esta gran disrupción, como fue la que implementó Jimten, contamos con la presencia de Alejandro Vélez. Él es director comercial y de marketing en Aliaxis y con una sólida trayectoria, ¿no?, en este sector. Es un profesional con más de 15 años de experiencia, con más de 30 años de experiencia en áreas clave como ventas, marketing estratégico, innovación y liderazgo de equipos multiculturales. A lo largo de su carrera pues, ha gestionado marcas, liderado transformaciones comerciales y impulsado resultados sostenibles. Cuando le preguntamos a Alejandro por un logro profesional que lo enorgullece, pues él no duda en responder que es su equipo actual, ¿no? Lo cual habla mucho también de ese enfoque humano y de ese liderazgo colaborativo con todos los miembros que forman parte de los equipos. Fuera del trabajo, Alejandro se define como curioso por naturaleza, te encanta aprender y sobre todo disfrutar de tiempo libre con tu compañero de juegos favorito, que es tu hijo, ¿no? Bienvenido. Correcto. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, y como decía Sebastián, es el primer invitado que tenemos en Un sector, una voz del universo de proveedores, no directamente distribuidores. Esperemos que no sea el último, que se anime más gente a charlar con nosotros. Bueno, pues gracias por la invitación a vosotros siempre, ¿eh? Eso es lo primero. Para empezar un poco y ponernos en contexto, ¿cómo ha cambiado el sector de la fontanería y el clima en estas últimas 6 décadas? Tú llevas casi la mitad de ellas trabajando en Aliaxis. Bueno, pues ha cambiado un montón de los 60 años. Por suerte conozco cómo se hacían las cosas hace 60 años y bueno, me ha encantado el ejemplo de los Beatles, ¿no? Tenemos aquí en este país a algunos de los Beatles de la fontanería y por cierto, un par de ellos fundaron Jimten. Pues ha cambiado primero la manera de instalar, la llegada de los plásticos. Creo que en la fontanería ha sido decisivo. También diría que el ánimo de la certificación. Antes no había esa conciencia de que las cosas tenían que estar certificadas, de que tendría que tener una calidad mínima, exigible, y esto ha cambiado mucho todo en general. Y quiero añadir una tercera pata a los cambios, que es la profesionalización del oficio. Entonces, digamos, fontanería ha pasado por ser un oficio muy sufrido, y ahora hay profesionales como la copa de un pino que se dejan la piel y que hacen proyectos mucho más grandes de los que algunas personas tienen en mente. O sea, los instaladores hay que ponerlos en valor en todo lo que hacen, porque el cambio en la instalación, en cómo se instala y en cómo se adquieren los productos es un cambio sustancial y un evolutivo. Diría que ahora mismo la instalación está por encima de las certificaciones muchas veces, y hay cosas que luego hablaremos donde tenemos que evolucionar. Pero bueno, la llegada de los plásticos, por suerte gracias a muchos emprendedores que hubo en esa época,
el ánimo de cómo certificamos y el mundo de la instalación ha cambiado un montón. Y antes de entrar en el presente y sobre todo pues, conocer tu opinión privilegiada, ¿no? de futuro, ¿cómo fue porque fue un cambio tremendo el otro día en la celebración del 60 aniversario, pues lo explicaron y la verdad es que te deja con la boca abierta, ¿no? Como por inercia se estaba trabajando siempre con plomo y metales y de repente los fontaneros que estaban en Alicante y que habían venido de Almería, pues tuvieron una idea vista hoy, pues simple, ¿no? Como no, pero en su momento pues fue una revolución y supuso una revolución. ¿Cómo surgió? ¿Qué os han contado de todo eso? Bueno, yo por suerte los he conocido y Manuel está vivo todavía y de aquí si oye esto, pues un abrazo. Creo que el éxito viene en Hinten no fue un negocio. Nunca nació como un negocio, nació como una solución a un problema y eso es el germen del éxito, ¿no? Uh-huh. Y también la solución que pusieron no fue una solución para hoy, sino para repetirla, que es otra cosa. Es decir, el estoy soldando algo con plomo y esto es un poco, estoy en modo alfarero, como dicen los fontaneros a veces. A mí que me ha tocado encolar y pegar cuando acabé la carrera, es decir, deja la alfarería, cuando alguno hacía un poco... Entonces, pasar de ese modo alfarero, que es una pieza única siempre, a decir, oye, voy a hacer algo para pasar a plástico y que se pueda repetir el proceso de instalación con garantías de éxito, fue el cambio que dieron ellos, que brindaron ellos al resto de compañeros, ¿no? Porque al final eso nació en su momento como un instalador que lo que hacía es que a los siguientes instaladores les facilitaba la vida. Luego se dieron cuenta que tenían un negocio entre manos, claro. Por suerte son muy listos y aquí estamos, ¿no? Pero el germen fue el buscar esa solución a una cosa y la solución con capacidad de ser repetida, que es una cosa bastante diferente a lo que a veces pasa en estos procesos. Con visión a futuro. Claro, sí. No, muy interesante. Y luego, bueno, ahora ya volviendo al presente, aprovechando que pues, tu juventud, pero tu bagaje, ¿no? en el sector, has vivido muchos sectores en este tiempo. ¿Cuáles crees que son los hitos más relevantes en la transformación que ha habido y que has vivido en primera mano pues, en estos 30 años, ¿no? Que son 30 años que han dado muchísimo de sí y están dando mucho de sí? Gracias por lo de la juventud, que ya uno, que bueno, antes hemos hablado, y por lo que me toca a mí directamente, el cambio hacia los plásticos, ¿no? O sea, los plásticos han revolucionado el mundo de la instalación. Y cuando los hermanos pensaron en hacer instalaciones en plástico, no sabían quizás todo lo que venía después, ¿no? O sea, yo he vivido la transformación del agua caliente, por ejemplo. Que no es de hace tanto, por cierto, o sea, no es de hace tanto, y de repente hubo otra gente que empezó a pensar en que, oye, el plástico te puede dar un montón de soluciones y de mantenimiento más fácil y demás. Entonces, el cambio de materiales ha sido sustancial y sobre todo el mundo de que la ingeniería ha aportado, ¿no? Esas soluciones que son repetibles, que se pueden certificar, y creo que eso ha sido un cambio que a mí me ha llamado mucho la atención. Otra cosa que está pasando ahora y que estamos viendo el cambio es que, lo digo por la película de Stanley Kubrick, en 2001 pues todos esperábamos que tuviésemos naves volando y demás. Bueno, pues ¿qué es lo que pasa? Que los coches no vuelan, ¿no? Alguna nave sí que tenemos, por cierto, en el espacio, pero no ahí a hacer sus cositas. Exacto, pero no en esa magnitud. Pero lo que vuela es la información, los datos. El mundo digital está llegando a unos niveles que está cambiando el mundo de la instalación, que luego si queréis hablamos un poquito de ello, pero hoy en día cualquier instalador en un QR puede tener un montón de datos y el QR no tiene que estar en ningún sitio que no sea el producto, por ejemplo. Ese tipo de cosas ya está habiendo una transformación, ya es palpable, aunque nos queda, os diría, a los fabricantes y a los distribuidores mucho por hacer todavía, pero ahí ya es palpable. O sea, la siguiente evolución va a ser el mundo digital, y creo que también nos estamos dando cuenta que el mundo digital no es acerca de la comunicación, que hoy estamos aquí sino acerca de la transacción. O sea, todo lo que pasa entre nosotros, una transacción que puede ser una duda de una consulta o una factura o cualquier cosa, va a pasar digitalmente en los próximos años, y ahí nos tenemos que... ¿Y cómo ves el sector en esa necesaria transformación? Bueno, necesaria porque es que son lentejas, o lo hacemos o nos quedamos. Sí, mira, hay un tema que es la pirámide demográfica, ¿no? La pirámide demográfica, si la tumbamos, lo que tenemos es un valle, ¿no? Una pérdida de generación ahí. Entonces, el oficio de la instalación está en gente muy madura que sabe mucho y lo tiene todo aquí, y se va a ir, se va a jubilar. ¿Quedan añitos? Merecidamente, por cierto, se van a jubilar. Y de repente tenemos en la base de la pirámide es gente digital que llega,
con muchas cosas por aprender y lo tienen que aprender muy rápido. O sea, no van a tener a un mentor al lado que les está diciendo cómo hay que hacer esta instalación o cómo haría este tipo. Entonces, ¿cómo está la distribución? Pues todavía tenemos muchas cosas que hacer en la distribución y los proveedores, claro. Al final, lo primero, el mundo digital se nutre, el contenido digital se nutre unos de otros, aunque mañana un distribuidor tenga una plataforma estupenda, si nosotros no le estamos dando el contenido. Un alimento y un contenido que además es razonable. Has hablado del concepto de normalización en los procesos de producción, pero al final el dato no deja de ser un canal de comunicación. Si el dato no lo soy incapaz de interpretar, no me comunica, por lo tanto no me transmite, y sin esa transmisión no hay una transferencia de conocimiento económica. No estamos ahí, ni para los procesos más básicos. No, yo sé que no estamos. Estamos trabajando como mucho. Sector, como sector y mucha gente. Y acciones individuales, lo que van a generar son muchos idiomas. Yo lo que creo que tenemos que ser todos conscientes, pero todos, es que esa comunicación que va a llegar a cualquier instalador, incluso usuario final mañana, es un dato que tiene que estar interconectado. Luego el distribuidor puede decidir si lo explota de una manera u otra, que es un poco la diferencia en el mundo digital entre el contenido y la comunicación, ¿no? Que ambos son súper buenos, pero nosotros estamos trabajando con unos productos que necesitan la certificación, la cota, todo el producto, todo el añadido que lleve para una especificación, y ese dato se mueve y mañana lo podemos comunicar estupendamente donde sea, pero si no está el dato no vamos a comunicar bien. Y entonces ahí tenemos que ser conscientes del todo que existe entre el fabricante y el instalador, y en medio están vuestros distribuidores. Claro. El rol del distribuidor es súper importante. Pues luego hablaremos de eso, pero bueno, has comentado que la introducción del plástico fue disruptivo para todo lo que era la industria, y hay un elemento disruptivo que es también, que creo que es importante, que en este momento es la palanca de la sostenibilidad. Y en qué medida el plástico, qué tipo de innovación hay que hacer para que el plástico, que en la mente del usuario es como algo, pues todos sabemos lo que pasa con las bolsas de plástico, no uses bolsas de plástico, luego resulta que hay plástico 100% reciclado y 100% reciclable, pero ¿en qué medida ese giro, esa primera revolución, ¿no?, de transformar un producto de un material a otro material, cómo estáis vosotros dando, porque estáis muy implicados, ese giro hacia procesos y resultados sostenibles? Eso es la otra pata de la digitalización también. Pues mira, hace creo que un mes estuvimos en el Senado, algunos de los fabricantes, un poco repitiendo una frase que es que el plástico reciclable y reciclado no es un enemigo de la sostenibilidad, es un recurso. Y es un tema que tenemos que empezar a concienciarnos. O sea, el plástico admite 1000 usos y admite un montón de cosas en el entorno de sostenibilidad. Es verdad que hay plásticos más o menos preparados y tenemos que ir a por los más preparados, no todo vale. Pero valen casi todos, ¿vale? Entonces el plástico es un recurso que podemos utilizar y reutilizar y reutilizar. Ahí creo que es el foco que tenemos que poner, es en la utilización de esos plásticos, y que los procesos industriales y el cradle to cradle, o sea, de toda la cadena de distribución esté concienciada de que el plástico tiene que volver a su punto de origen para ser reutilizado. Esto no va a costar dinero, que es lo que nos gusta. Ese es el problema, ¿vale? que las cosas cuestan. Claro. Y la vivienda al final es un bien que no es precisamente... Hay un problema de accesibilidad a la vivienda por muchas razones, y una de ellas es que si no hay vivienda, pero es que además el precio medio es... Sorprendentemente, todavía cuando presentamos un producto sostenible de plástico reciclado y decimos que es más caro, o que ha costado más porque el proceso es más caro. Es verdad que hoy el proceso es más caro porque no hay masa crítica, claro. No hay escala. Pero cuando lo decimos, la primera reacción es de rechazo, claro. Entonces, al final es un producto reciclado y encima más caro, entonces todavía no tenemos ese concepto de sostenibilidad y de economía circular para que eso pase. Os diría que tiene que pasar una cosa muy importante, y esto ya es ser políticamente incorrecto, que no está pasando, es que la administración se tiene que enterar de esto. Hoy, si yo estoy haciendo un proyecto con productos no sostenibles, el proyecto se acaba. Eso no puede pasar. Sí. Eso no puede pasar, pero está pasando, ¿eh? O sea, no es que esté pasando a escondidas, no, está pasando... que el proyecto dice una cosa y se acaba poniendo... Hoy hay PVCs con plomos que entran en proyecto, hay un montón de cosas que hoy están entrando en proyecto, y al final se le da todo lo que hay al proyecto y empieza la venta, ¿eh? No cumple con el CTI. Y no cumple con el código técnico, o muchos de ellos todavía... Yo te diría que incluso el código técnico y ciertas normativas todavía no han evolucionado en pro de la sostenibilidad. Ahora se está desarrollando el código técnico, el documento básico de sostenibilidad,
pero sí que va a tener en consideración todo lo que tiene que ver con carbono, el ecoindicador de potencia de calentamiento global, pero factores, como entiendo que ibas tú, por la salubridad, por lo del plomo y demás, no sé, no lo sé, igual sí que se está trabajando, pero la parte 100% de CO2 sí, esta otra parte no lo sé. Es un tema que me gusta unirlo con el tema de negocio también. La sostenibilidad es un añadido, es un extra a la propuesta de valor y puede hacer un poco más grande el mundo de la distribución. Alemania es 20 veces el mercado español, pero sabéis todos que en habitantes no somos 20 veces más, ¿no? ¿vale? Entonces, el producto de valor añadido en una instalación alemana y, sobre todo, os diría muy importante, la auditoría postproyecto, que valida que todo esté ok, pues lleva a que todo el producto sea de valor añadido. O sea, aquí todavía estamos pasando que hay instalaciones que todos tenemos a alguien conocido que le han entregado una obra nueva y se queja de las calidades, sí, o no han cumplido, o estoy oyendo al vecino de arriba cuando se ducha. Eso está pasando todavía. Entonces, la calidad, y que en ese concepto de calidad se incluya la sostenibilidad, es un tema pendiente. La sostenibilidad tiene el factor humano, y el factor humano entraríamos en acústica, ¿no? El confort térmico, que entraríamos en la salubridad. Entonces, por ejemplo, las bajantes, vosotros trabajáis distintos tipos de tuberías. Respecto a tu conocimiento, respecto a otros países, ¿qué penetración tiene los sistemas, no sé si llamarlos insonorizados o de baja, de alto rendimiento acústico? Estamos años luz. En una porción muy baja. Y en un país que además es uno de los principales puntos de dolor, porque vivimos en comunidades de propietarios, vivimos y las en vertical, bajantes es el mecanismo de transmisión de todo. España vive en vertical, por decirlo de alguna manera. Hay otros en vertical países ruidoso. Y entonces, exacto, se puede, y existen sistemas donde el problema no está en el precio de la tubería. Donde el problema no está, y luego que además existe productos fabricados con plásticos reciclados o con plásticos reciclables que vuelven a entrar en la cadena. ¿Cuál es la barra? Porque en general a cualquier comunidad estamos hablando de 2,5 metros lineales por vecino, como mucho. Y eso representa, lo de menos es eso, al final es todo lo que hay que hacer para llegar y luego cubrirlo bien. ¿Cuáles crees que son las razones, o cuál es la principal razón por la que todavía, con el gran potencial que siempre ha habido, el factor acústico no se tenga en consideración en algo que es tan... ¿El precio es la principal o...? Bueno, creo que hay un poco falta de concienciación también a veces del usuario final. Que el conocimiento. Sí, el conocimiento. Tenemos que hacer un poquito más, incluirlos a ellos. Y por otro lado, yo diría que nos falta una administración más rígida, ¿no? En el estándar, en lo que pone, en lo que dice el código técnico, cualquier norma, iríamos bien con eso, con que se cumplan las cosas que hay. Sí, ya eso está claro. Hay cosas para mejorar incluso ahí, pero con eso ya estaríamos bien. Pero no se cumplen. Entonces... Y hay una parte de la demanda, porque claro, nosotros estamos en el sector y conocemos cosas, pero el común de los mortales está en su sector y en su día a día. Y cuando hablas con propietarios del problema de que las bajantes existen sistemas insonorizados, no lo saben. No lo saben porque nadie se lo ha dicho. Nadie se lo ha dicho, y luego nos falta un poco, en nuestro caso, y a lo mejor lo entono como mea culpa, tendríamos que comunicar más sobre esto. El coste de una instalación de fontanería en un proyecto, el último estudio lo hizo la Universidad de Alicante, que ya he visto yo, está en torno al 3%, no es nada. Y subirlo de calidad, que no va a representar un 4,5%, no es nada en comparado con un coste total. Pero ese es un tema que tenemos que hacer entre todos. Yo creo que de la mano de la administración, es decir, oye, las normas se cumplen, y además se cumplen porque añaden valor, el valor humano de la sostenibilidad, en este caso, que son viviendas. Y ahí tendríamos que ser todos, comunicar mejor, los fabricantes y distribuidores, y quizá más rigidez por parte de la administración. Vamos a retomar el tema de la digitalización, pero es que la sostenibilidad al final es un cumplimiento también, y es un mostrar que he cumplido y requiero de datos. No podemos hablar de sostenibilidad sin digitalización, pero vamos un poco a volver al ámbito de la digitalización. ¿Y cómo crees que está impactando, y sobre todo cómo puede impactar en la relación que se construye entre fabricante y distribuidor y cliente en los distintos segmentos? Porque, por otra parte, ¿y qué tenemos la distribución que renovar o ampliar nuestro perímetro de valor? Porque al final la digitalización también aproxima las fuentes, ¿no?, del fabricante con el mercado. Nos queda lo primero, digitalizar la transacción. Todavía todos los fabricantes y todos los distribuidores tenemos un montón de emails
con comunicación transactiva, es decir, con una factura, un pedido, un albarán, que se mueven de manera no organizada. Se mueven, como yo digo yo, por la buena fe de las personas. Te mando este email, lo recojo, te cojo este pedido, lo meto en el sistema, pero todavía no hablamos sistemas con sistemas. Procesos. Que es el proceso, ahora en unas semanitas tendremos ya un informe de distribución y el verdadero vector de debilidad que tiene la empresa media competitiva de distribución está en la productividad, porque el resto de palancas, obviamente no es un modelo económico financiero, eso está claro que tus rentabilidades no van a ser las de un modelo tipo gran superficie de apalancamiento financiero o al revés, que es un modelo de base financiera, pero muchos ratios están muy bien y sin embargo la relación entre venta por empleado y con venta por empleado es donde tenemos el problema, porque al final es un problema de procesos. Y no ser pequeños igualmente nos afecta, porque al final, oye, mejorar un 15% de los procesos, la eficiencia me libera de X horas al cabo del año que pueden ser productivas haciendo tareas. Y ahí la digitalización para el distribuidor es fundamental. Digitalización no, estoy hablando ya de procesos puros y duros y la relación con vosotros. Y luego no olvidaros, porque todos somos usuarios del mundo digital, que la transacción digital construye una mejor experiencia del cliente. O sea, a nosotros nos pasa que cuando hacemos un pedido digital en el teléfono estamos contentos porque sabemos lo que pedimos y yo diría que en el 99% de los casos lo recibimos, ¿vale? Hoy en día, a lo mejor cuando empezó, pero hoy en día lo recibimos eso. Entonces la transacción digital es muy limpia y aumenta la experiencia cliente. Y ese 15% de tiempo, que por cierto nosotros hemos hecho un análisis y nos sale algo parecido, nosotros perdemos un 15% haciendo cosas donde no añadimos valor, ¿vale? Donde corrigiendo el flujo, digamos, ese 15% te lo da para generar momentos de la verdad, o sea, para volver a estar con el prescriptor hablando, para volver a estar con el listador aconsejando, para volver a hablar con el distribuidor de cómo vamos a poner este lineal para que las cosas funcionen mejor. Entonces, eso, la transacción digital, digamos que es la primera capa donde teníamos de trabajar, pero ¿qué pasa? Que es la capa menos atractiva. Y esto ha sido donde hemos caído todos durante años. Y hace unos años que empezamos a hablar de digitalización y no fuimos, porque nos fuimos a la comunicación. Cuando todo el mundo ha entendido el mundo digital como redes sociales, comunicación, y todo el mundo cayó allí y nos olvidamos de que hay que construir detrás algo, una base de datos, que es una cosa fea de mucho trabajo, como digo yo. Hay que contratar 40 umpalumpas y tienes que empezar a picar datos y construir una base de datos, meterla en el ERP y que mañana tener un PIN, actualizarlo y que lo puedas explotar. Y esa parte es fea y cuesta, hay que hacerla. Si no lo hacemos... Y tú lo dices desde la perspectiva interna, sí, de fabricante. Imagínate un distribuidor que tiene 80 proveedores y cada cual que ese dato se lo va a dar a su manera. Yo lo digo desde... que tiene que construirlo. Exacto. Si el distribuidor no ve toda la distribución, que tiene que crear un sistema normalizado de datos, va a ser imposible. O sea, yo como distribuidor no puedo picar piedra porque mi universo de productos no es el de un fabricante, es el de muchos para dar una solución, si no... Yo creo que el distribuidor lo que tiene que hacer es construirse el esqueleto para explotarlo con sus clientes. Y el dato tiene que ser el de proveedor. Y esa interconexión no puede ser con algo que enviemos nosotros, no, tiene que ser dos sistemas hablando, que no estoy hablando de ninguna... No estoy hablando de 2001, o sea, esto ya existe. Son dos sistemas que yo refresco en algunos sectores es el pasado ya. Claro, refresco mi dato con un ficherito muy ligero que sale y cualquier novedad la tiene ahí. Y eso a partir de ahí... Y es un espacio que se comparte y no pasa nada. Exacto. Porque al final es un movimiento para miles. De la otra manera son miles de movimientos, muchos de ellos con cientos de errores, ¿no? Entonces, y no pasa nada y refuerza el partnership que estuvimos comentando, claro, la situación de socio entre proveedor y distribuidor. Y la relación del distribuidor con el cliente, porque le ofrecerá mejor, si no solamente el más grande, que es el que tendrá esa capacidad de tener... Correcto. Lo podrá hacer. Y ahí es donde hay porque ese gap que has comentado, ¿no? Si invertimos el gap generacional ese que viene. El instalador se va a dejar llevar, lo está haciendo todo online. Luego hablaremos de la parte personal, de la parte humana, que yo creo que en este sector, en B2B en general, es un factor clave y con sectores complejos, ¿no? Como este. Pero todo lo que no podamos hacer de forma automatizada, los procesos básicos y sencillos que le faciliten la vida al cliente, el que lo haga se llevará la tostada. Correctísimo. Pues sí, va a ser así. El dato va a ganar en este caso va a ganar El dato construirá el relato, no lo matará. Exacto, sí. El dato hará el relato.
por una parte tenemos el reto de la digitalización, que es complejo y que, bajo mi punto de vista, es de entender, de tener una visión corporativa y de entender que, vamos, en Estados Unidos hay grandísimos operadores, tú lo sabes mucho mejor que yo, y nació ETIM allí. Es un sistema de normalización para todo el B2B del suministro y la construcción. Entonces, y aquí no somos capaces por el momento. Y luego está el factor humano. Sí, antes de pasar al factor humano, otro punto de la digitalización que en la distribución hay mucho que avanzar, y esto Jeff Bezos lleva como 10 años diciendo que la logística es el nuevo marketing, ¿no? Bueno. ¿Vale? Entonces, el distribuidor pequeño tiene que buscar ayudas, ¿vale? Y es otro distribuidor que está en otra zona que es como él, y los nodos logísticos se tienen que convertir. Así. Ya está pasando en otros países que hay gente que no tiene el mismo CIF y comparten almacenes. Ventas. Exacto. Y vende ventas y hacen otras cosas, y eso, bueno, aquí tenemos grupos de compra que funcionan muy bien y van por ahí. Nuestros congresos, y hace unos años trajimos un grupo italiano, no sé si lo conoces, que me maravilló, y lo trajimos, y cuando acaba de formarse, es de la zona de Milán, y al final lo que hicieron es, bueno, nos están empezando a entrar grandes superficies, y eran empresas pequeñas, no estamos hablando de, y se juntaron 5. Facturación media no llegaba a 2 millones de euros, eran empresas de distribución pequeña, y lo que hicieron fue crear una central de ventas. Y eso sí, fue una persona joven la que dijo, oye, yo voy a coger el relevo de esta empresa, convenció a 4 competidores, crearon pues, a través de un tipo SAP, los integraron a todos, compartieron los clientes, y oye, este cliente, porque yo soy fijo, tengo un punto de venta, pero el cliente es móvil, y no le doy servicio. Que es lo que se vio en el informe de Nielsen que vimos. ¿Cuál es el precio? Y resulta que los profesionales lo que dicen que lo que más la disponibilidad. Es la disponibilidad, la localización, porque tú estás fijo, pero yo soy móvil. Entonces, si mi pedido no es suficientemente grande para que me lo lleves, pues lo que tengo más próximo en las grandes zonas de hábitat, son los cinturones urbanos bien localizados donde se instalan las grandes superficies. Ahí hay 2 lecturas en la distribución. Una que es un poco la primera reacción de la distribución, es me voy a centro a un logístico compartido, y otra es abro todos los almacenes que tengo en el grupo donde sea a compartirlo. Y eso significa un RP compartido, claro, disponibilidad, y eso. Bueno, ahí hay mucho todavía que avanzar. Hablamos también en un episodio anterior de este podcast, hablamos precisamente de lo complicada que es la colaboración, ¿no? Y la cooperación entre pequeñas empresas, que igual muchas veces nos vemos más como amenaza, ¿no? Que no estamos tan abiertos a la colaboración, que en España todavía esa cultura de asociacionismo cuesta mucho. Yo creo que también ha habido un desenfoque ahí de querer hacer algo más grande. O sea, el compartir no es crear una cosa nueva, es ceder algo de lo que tengo. Y ahí es un poco, hay otros países que se han dado cuenta de eso, y es eso, o sea, la logística puede ser compartida, a lo mejor, y ahí es donde el mundo digital ayuda. Lo único que te pone es un sistema de lenguaje común que comparta todo eso. Y ser capaces de compartir esos clientes con condiciones. Aquí cambia. Y duele menos, y es más rápido. Y eres mucho más eficiente porque te vas a descargar y encima vas a generar una barrera de competencia a otros operadores logísticos tremendamente avanzados y que en un momento dado te pueden hacer daño, porque al final la logística es muy importante en un sector como este. El secreto de los grandes operadores, el secreto de Amazon es que no lo puedo poner de ejemplo porque es tan grande, pero bueno, básicamente lo que Amazon se dio cuenta es que los nodos tenían que ser más pequeños. Y entonces el movimiento logístico es circular en vez de ser de ida y vuelta en nube, ¿no? Entonces es un poco el cambio que hicieron ellos hace unos años, y bueno, y ahí está. Sería como poner en valor el gran valor de la distribución, digamos, profesional, es la última villa, ¿no? Que ya la tienen. Pues ¿cómo podemos mantenerla si no tenemos una estructura capaz de perimetrar toda nuestra área de influencia? Pues seguramente es lo que estás comentando, ¿no? Esa especie de, no sé si llamarlo grupos de venta o centrales de colaboración en local, porque está claro que son guerras que hay que hacer. Claro, yo estoy de fabricante, que cada uno se ponga su nombre, pero es verdad, pero vuelvo a lo de Nielsen, la disponibilidad es crítica. Es crítica y es el factor de compra número 1 ahora. De hecho, hay ahora no me viene el nombre, de un operador inglés que empezó a desarrollar en el mundo, además de Fontana, Screwfix. Screwfix, su comunicación, su comunicación es te estoy ahorrando, es un profesional al cual yo te ahorro dinero porque tengo muchos puntos de venta en zonas de muy bajo valor, pero muy próximas a ti.
Y entonces la comunidad era esa, yo estoy disponible en todas partes y te va a ahorrar pasta esto, porque al final tu tiempo es tu dinero. Sí. Es lo que nos Geografía decía. ha salido en muchos casos, pero es un buen ejemplo. Sí, sí. Vamos a la parte humana, que ahí también es quizá uno de los a priori bastiones, pero donde también tenemos que ayudarnos mutuamente, ¿no? Vosotros, por lo que nos conocemos y por lo que he visto, pues es una empresa que transmitís, lo ha comentado antes en la introducción que hacía del perfil Rocío, el factor humano, y además yo creo que es necesario, porque si perdemos el factor humano, pues tendremos robots cociendo cosas, pero ¿para quién, no? Y este es un sector donde tiene importancia. ¿Tú cómo ves, cuál crees que tiene que ser el nuevo foco o la transformación en la forma de vender? Porque estamos hablando ya de forma de implementar políticas comerciales en el mercado por parte del distribuidor y sobre todo la relación con el proveedor. Y yo soy con el equipo creo que me has oído y demás, soy un pesado que no te imaginas. Pero no os imagináis, yo cojo un mantra y lo repito hasta... Entonces, una frase que repetimos mucho es que el momento de la verdad ocurre siempre entre personas. La persona puede estar sola, por cierto. Puede ser una persona, un instalador que tiene un producto nuestro y está el momento de la verdad justo cuando abre la bolsa y está viendo cómo monta la pieza que nos ha comprado, el sifón. Ese momento de la verdad para nosotros es súper importante, lo tenemos que cuidar. Y además tenemos muchos momentos de la verdad que pasan entre personas, entre la persona, el distribuidor y el instalador, que hay que añadir valor todo lo que podamos. Lo voy a conectar con lo de antes. Si esa conversación está siendo por algo que hemos hecho mal y lo puede solucionar el mundo digital, no estamos añadiendo valor. Si lo de digital funciona porque el albarán, el pedido, todo está en orden y aquí simplemente estoy hablando de cómo mejor esta instalación, pues todavía tengo más éxito, ¿no? Y es un poco el mantra ese que repetimos nosotros para que esas conversaciones vayan a añadir valor. Entonces, las personas son las que van a seguir instalando y las que van a, con ayuda a lo mejor mañana de un robot, pero las que van a seguir decidiendo. Ese sector, para que llegue una robótica todavía le queda mucho. Para que llegue el robot, la industrialización llegará, pero no a otro nivel. Va a seguir pasando entre personas. Si mañana el cuarto de baño se hace de manera industrial, va a haber una fábrica donde las personas están instalando baños y en los momentos de la verdad, entonces eso lo tenemos que cuidar mucho. Y cuando soy tan vehemente con la digitalización, con esto soy más, porque esto al final salva un montón de partidos, como digo yo. O sea, al final cualquier persona que esté añadiendo valor en esos momentos críticos puede decantar la instalación para un distribuidor o para un tipo de empresa. Entonces, eso hay que cuidarlo mucho, hay que hacer un customer journey, el viaje del cliente, cuáles son mis puntos de verdad que quiero cuidar y poner mucho foco en eso. En la distribución ahí hay puntos críticos, que es una conversación de mostrador es un momento de la verdad. Bueno, claro, es que cualquier punto de contacto con un cliente es cómo lo puedo mejorar y sobre todo ahora en un momento donde, lo has comentado tú, de esa pirámide poblacional, hay instaladores que están de retirada, que además como están de retirada y no tienen sucesión, pues tampoco tienen incentivos como para transferir mucho conocimiento. Por otra parte, pues las nuevas incorporaciones son personas venidas de otros lugares que no tienen tiempo o una familia detrás que les puede decir, oye, pues haz una FP porque tienen que venir a trabajar, pero por otra parte muchos de ellos vienen a labrarse un futuro. Y ahí quizá el primer punto de contacto sí que es determinadas grandes superficies, porque no tienen arraigo, porque no conocen, por diferentes razones. Y ahí es donde también la distribución puede tener o creemos que tiene un reto en colaboración con la industria, y es de qué manera podemos atraer a estos nuevos operadores, a estos nuevos agentes del sector para que se profesionalicen, ayudarles a mejorar, porque además la innovación, el valor añadido, en teoría, debe pasar por el canal profesional y no por la gran superficie, que son básicos de alta rotación hasta el momento. Entonces, ¿qué clase de iniciativas crees que pueden ser buenas para precisamente que el punto de venta ponga en valor su proximidad física y humana? Y ser capaz, con ayuda siempre de proveedores clave, para atraer y transmitir buenas prácticas y valor añadido, ¿no? Cómo pueden mejorar su cesta de la compra. Yo creo que hay una cosa que ha funcionado, que es la sociedad entre fabricantes y distribuidores funciona. Creo que está bastante asumida, es más, en algunos casos celebrada, las cosas funcionan y demás, y eso... tiene que ser, esa conexión tiene que ser el leitmotiv de la distribución profesional. Es decir, no hay ningún proyecto de ningún instalador. Es el mío también como distribuidor, también es mi proyecto. Y eso igual todavía no está conectado. Las nuevas generaciones están yendo a grandes superficies y van simplemente a buscar cosas para su proyecto.
donde tiene que cambiar el distribuidor es decir, oye, no, ese proyecto también es mío, yo te voy a ayudar, te voy a asesorar, te voy a financiar de otra manera si hace falta. Ese lenguaje de sociedad, de partner, de mi proyecto es el tuyo y demás, es el que hay que meter en el día a día. Que yo sé que muchos distribuidores lo están haciendo ya, y sí. Pero eso hay que, quizás sea el valor diferencial, ¿no? Ese momento de la verdad donde tú eliges qué caldera vas a poner o que yo te voy a asesorar, voy a estar contigo de la mano. Si cualquier duda que tengas sobre el proyecto, yo voy a estar, y esos son los momentos de la verdad que hay que repetir. Y ahí todavía hay gente que lo está haciendo muy bien y gente que todavía está, como digo yo, a demanda, ¿no? Trabajando, esperando a ver si... Y ahí el concepto de ecosistema es un poco lo que nosotros también tratamos de enfrentar y cuesta por esas falta de cultura asociativa que existe en este momento en España, ¿no? ¿Cómo se podría crear ese ecosistema de atracción a profesionales? Porque, por ejemplo, lo que sí que hemos visto es que en este informe de GFK también que te comentaba antes, cuando a un profesional se le pregunta por la formación, la ve bien, la formación en punto de venta, la formación de producto en punto de venta lo ve bien, un 7 y pico sale, pero bueno, eso que lo ves bien, pero tampoco me voy a mojar demasiado. Pero cuando les hablas ligado a algún tipo de certificación o que te dé puntos para un tipo de certificación, la cosa ya se va a un 8,6 y un 9,2 me parece, con lo cual ahí dicen, ostras, yo sí que iría a esto si me aporta un valor. Esto se está haciendo, pero se está haciendo de forma informal, ¿no? Porque históricamente se viene haciendo y a lo mejor tendríamos que pensar la manera, mejor dicho, de cómo enriquecer lo que se hace. Es decir, el punto de venta es un punto de encuentro natural entre oferta y demanda, el instalador así lo ve, el fabricante ya tiene asumidos esos costes que son enormes de todos los fabricantes, de ir a los puntos de venta a hablar, cuesta mucho atraer. ¿Qué podemos hacer para a todo este sistema ponerle un lazo y que haciendo lo mismo todo sea diferente? Es una pregunta muy amplia, aquí cabe todo. Bueno, hay un ejemplo que has puesto tú, que es el tema de tratar de certificar vía que la distribución sea la casa del instalador para todo, incluyendo la casa del instalador para todo es un buen eslogan, ¿eh? Claro, sí. Bueno, pues mira. Vamos a quedarnos con los derechos. Pero pues cedidos están. Que tiene que ser la casa del instalador, ¿no? Igual que yo voy a mi distribuidor y ahí tengo todo el asesoramiento y bueno, ya si me certifico, tengo una formación de RITE o tengo... es un plus, ¿no? Son capaz. Claro. Es más, muchos de nuestros distribuidores tienen instalaciones perfectas para hacer esto. Perfectas, ¿eh? Porque... bueno, yo cuando estudié me pasó una cosa con un fabricante que mi libro de hidráulica, todos los dibujos de cote y demás, ya venían de un fabricante. Salimos de allí todos, no sabíamos definir una obra hidráulica si no era la de ese fabricante, claro. ¿Vale? Entonces, ese tipo de acciones, cuando formas a la gente, se quedan en el disco duro y es importante hacerlo. Y sobre todo cuando hablamos de personas que han venido a labrarse un futuro, claro, todavía más, porque van a vincularse emocionalmente, ¿no? Y ese asociacionismo creo que todavía hay un salto pendiente, es que igual que los distribuidores están asociados, también hay que hacer lazos con ciertas asociaciones de instaladores y saber que se pueden hacer cosas juntos. Sí, ir a vínculos que vayan más allá del puro interés comercial. Exacto. Es que este modelo que te he dicho en BMF en Inglaterra existe, lo hemos visto, ¿no? Y como incluso distribuidores competencia van al distribuidor de su competencia a formar a su gente y luego les van, o sus clientes, y les van a dar a ese nivel. Pero bueno, me comenta Rocío que estamos ya, en la cuenta atrás. Yo me quedaría aquí hablando con Alejandro. Pues sí, que nos han faltado seguramente muchas preguntas que teníamos ahí. Habrá una parte 2, ¿no? Lo dejamos emplazado para una parte 2. Bueno, de todas maneras, ahora comentamos si tienes cualquier cosa que te gustaría comentar. En el tintero que no se quede nada. Por eso. Nada, simplemente para terminar cada programa, pues siempre hacemos una serie de preguntas un poco más distendidas, ¿no? No sé si nos puedes recomendar, compartir con nosotros, pues algún libro, algún podcast, alguna cuenta de redes sociales, algo que consideres que pueda venir bien o enriquecer esa visión sobre el sector. Sobre el sector. Sí. Bueno, ahí te abro otro melón, ¿no? Sí. Sobre el sector, la verdad es que, sinceramente, y lo estábamos hablando antes, he oído los vuestros y... Bueno, pues esa puede ser una recomendación. Y es lo primero que recomiendo, ¿no? O sea, como de ella, además publicitaria. Exacto, es la primera. Y bueno, es verdad que en algún foro vuestro ha habido alguna
alguna ponencia que me ha gustado mucho y luego he tirado, más que del sector, sobre la sostenibilidad. Y voy a decir algo que no tiene nada que ver, pero hace poco estuve leyendo la segunda parte de Sapiens, que ahora no me acuerdo, y habla mucho sobre... hay frases ahí para quedárselas para nosotros, para nuestro día a día, ¿eh? O sea, que Hariri es un crack y me parece que dice cosas sobre la sostenibilidad y sobre dónde venimos y demás. Y sobre todo pensar que hay que ser sostenibles por nosotros, no por nadie más. Porque el planeta sobrevivirá. Aquí los que la palmaremos dando vueltas. Sí, efectivamente. Bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? Que falta conciencia más a nivel personal primero. Que todo esto es por nosotros. O sea, no lo podéis enfocar por nuestros hijos, pero esto yo primero, y si pensáramos todos así, seguramente estaba todo solucionado. Sí. Luego yo le he pasado el guión que teníamos inicial, se lo hemos pasado a ChatGPT y le hemos dicho, a ver, ¿qué falta por preguntar aquí? ¿Qué preguntarías tú que se nos ha pasado? Y ChatGPT me pregunta qué acciones concretas se está tomando Jinten, ¿no?, para fomentar la diversidad y la inclusión en todos los niveles en la empresa. Bueno, yo creo que Sebastián estuvo el otro día con nosotros. Creo que eso es un hecho. O te diría que está en el aire, está en el ambiente, pero todavía nos quedan muchas cosas que hacer, ¿eh? O sea, en eso somos súper conscientes, somos una empresa súper respetuosa con DEI, con la diversidad, y queremos que suceda, que es un poco el leitmotiv. A veces no nos damos cuenta porque parece que no nos importe nada significa ser inclusivos, y a lo mejor hay alguien en una esquina pasándolo mal, ¿no? Y es un poco donde estamos repitiendo y diciendo. O sea, nosotros en nuestra empresa todo el mundo tiene cabida, pero no es un ánimo, es una norma. Y me gusta resaltar esto, ¿eh? Hay cosas que hay que luego viene el tono, como digo yo, pero lo primero es una norma. Todo el mundo es bienvenido y es una norma. Que no sea la excepción, ¿no? Exacto, no es una excepción, no es un amigo que tienes que es así o así, una amiga que es así y tú lo aceptas. No, es una norma. Una normalización. Es una normalización para todo el mundo, y en nuestra empresa todo el mundo es bienvenido. Con tus capacidades diferentes, y en eso estamos, y es un poco... luego yo creo que Sebastián se siente en el ambiente, sí, ¿no? No, aparte eso se transmite, yo creo que lo hemos comentado al principio, antes he dicho, ostras, es muy importante cuando tú ves en un entorno, hay cosas que no se pueden explicar, ¿no? Pero la transferencia como de emociones positivas, eso queda siempre en ese... Y se percibe, ¿no? Y ese cariño que se dio entre clientes y todo vuestro equipo, pues fue... Y nuestro equipo es diverso, y que sea diverso, aparte nos queremos, que a lo mejor está mal decirlo, suena un poco ñoño, nos queremos y no quita la exigencia, ¿eh? O sea, al final es cercano y exigentes y diversos. O sea, esto... Así somos por norma, diría yo. O sea, no es que sea obligación, pero el que se quiera unir a nuestro equipo, que cuente con eso. Qué bien. Y ya para finalizar, nos gustaría que nos lanzaras un órdago. ¿A quién te gustaría que invitáramos es que no sé a todo el mundo que habéis invitado. Bueno, sí, a poquitos, llevamos muy poquitos. Sí, llevamos muy pocos. Bueno, creo que tenéis coordinadores de grupo de compra todavía por invitar, que hay alguno. Sí. Así que... cualquiera de los que haya faltado tienen que pasar por aquí, ya sabéis a quién me puedo estar refiriendo. Pero creo también a alguien de la administración, ¿no? La presidencia de la Confederación de la Construcción, creo que estaría muy bien invitarlo, ¿no? Y alguien de Agremia, de CONAIF, o sea, la Asociación de Distribuidores tendría que ser, de instaladores, perdón, puede pasar por aquí, ¿no? Por conectar el triángulo, ¿no? Sí. Pues el triángulo está trazado, ¿eh? El triángulo equilátero. Fenomenal. Y te haremos caso. Bueno, por lo menos lo intentaremos, pero vamos. Sin obligaciones, No, pero, jolín, son tres... has apuntado 3 focos interesantes, sin duda, que pueden dar mucho de sí. Pues oye, ya no sé, bueno, si acaso para cerrar, 60 años, de los cuales tú has vivido los últimos 30 Casi prácticamente. 30, sí. ¿Y cómo se prepara una empresa en un mundo tan disruptivo como este, ¿no? De cambio? Hariri también se profundiza en todo ello. ¿Cómo se ve una empresa que tiene vocación de proyección, otros 60 años, en un mundo en el que, joder, mañana no sabes lo que puede pasar con un arancel o con Dios sabe qué? Bueno, lo que pase mañana simplemente es un tema de que te tienes que guardar un poquito de energía para lo que venga mañana, es lo que digo yo. Mañana no lo sabemos ya hemos aprendido estos años de que lo que ve mañana, entonces hay que guardarse un poquito por si hay que correr, ¿no? Y eso lo tenemos ahora todo más claro. Y lo
todo lo que pasó la semana pasada celebrando el 60 aniversario, lo que nos ha dado mucho impulso. O sea, no es una celebración de cierre, es una celebración de volver a empezar. Y lo que dijimos otro día es un poco lo que tenemos, un poco el leitmotiv que hemos buscado, que es incondicionales, es porque somos incondicionales a nuestros clientes. Y creo que ese mensaje se puede poner en otro tono. Tenemos que estar preparados para que los clientes nos pidan y sobre todo detectarlo a tiempo, que es la alerta que tenemos que estar todos hoy en día. ¿Pasará algo o no pasará? Mañana el cliente puede ser más digital, nosotros tenemos que ser a la misma velocidad digital con ellos. Mañana la transacción tiene que ser de otra manera, tenemos que cambiar a la misma velocidad que el cliente lo permite. Entonces, tuvimos un jefe que después de conseguir la certificación ENOR de fitting, que comenté el otro día que fuimos redactores y todo esto, una frase que repetía otra persona decía, ahí me dieron una palmada en la espalda y me dijeron, acuérdate que todo esto ya no vale, que mañana hay que empezar, hay que volver a salir. ¿No? Pues esa frase se nos ha quedado a todos. Oye, lo de ayer genial, nos salió perfecto. Hemos vendido mucho los 60 años, están ahí y lo que nos hace esa historia es coger impulso, pero no acomodarnos. Entonces hay que estar alerta con todo lo que el cliente quiera, vuelva a querer. Pues bueno, tener siempre el radar puesto en el mercado. Sí. Muy bien, pues oye Alejandro, un placer, muchísimas gracias. Y Rocío, ya... Muchísimas gracias por habernos acompañado, esperemos que hayas estado pues a gusto. Para mí un privilegio estar aquí, así que gracias a vosotros. Igualmente, gracias. Genial, muchas gracias. Un sector, una voz. El podcast de la distribución profesional de materiales, fontanería y climatización.